Iniciamos con nuestro tema de hoy. Barack Obama llegó a su quinto aniversario en la Casa Blanca con uno de los índices de aceptación más bajos. Así han sido los últimos años del gobierno del primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cumple 5 años en el poder. La muerte de Osama Bin Laden, el Obamacare y el shutdown fueron los blancos principales de su gestión. La recesión económica fue su mayor desafío y la reforma migratoria es aún su materia pendiente. Durante estos 5 años, el primer afroamericano en la historia de Estados Unidos en llegar a la Casa Blanca se ha tenido que enfrentar a difíciles situaciones que lo han fortalecido y debilitado a la vez. Tiroteos. Desde que Barack Obama llegó a la presidencia, entre las situaciones más difíciles que ha tenido que presentar han sido al menos 9 tiroteos. Estos hechos han traído consigo el controversial debate del control de armas. Cierre del Congreso. Obama enfrentó la mayor crisis política y presupuestaria de su presidencia. A raíz de la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos, se originó el cierre del Congreso que perduró por 16 días. Los expertos afirman que el cierre también fue una estrategia de los republicanos en el Congreso, que buscaba retrasar la entrada en vigor del Obamacare. El régimen de salud impulsado por el presidente que obliga a estadounidenses y ciudadanos a reforzar la seguridad social. El mandatario norteamericano salió golpeado pero victorioso de esta situación con un llamado de desafío al Congreso. Sabemos que la última vez que los republicanos cerraron el gobierno en 1996 dañó nuestra economía y en este momento nuestra economía se está recuperando de una gran recesión y sabemos que entre más continúe este cierre, más fuertes serán los efectos. Obamacare. 3 años después de la aprobación de la Ley de Asistencia Médica Asequible, los estadounidenses la consideran como el mayor logro del presidente Barack Obama, pero para muchos de ellos también es su mayor fracaso. La plataforma web del Obamacare ha sido el dolor de cabeza para el mandatario. Creo que es justo decir que el lanzamiento ha sido difícil hasta ahora. Y creo que todo el mundo comprende que no estoy feliz con el hecho de que este lanzamiento se haya visto plagado por toda una gama de problemas que me preocupan mucho. No es informado directamente que el website no iba a estar funcionando como debía hacerlo. Si me hubieran informado, no hubiera estado ahí afuera diciendo esto va a ser fantástico. Espionaje. La mayor polémica que ha enfrentado el mandatario estadounidense ha sido las revelaciones de espionaje masivo por parte de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, al mundo. Las relaciones con los países espiados se vieron quebrantadas por la incómoda situación. Yo mantengo un escepticismo real sobre los programas de inteligencia y lo he hecho durante toda mi presidencia. Ordené que el equipo de seguridad nacional revise y los abogados que revisen estos programas y sobre todo pedí que se revisaran qué cambios podíamos hacer. Debatimos este tema. Saludo desde nuestros estudios en Washington a Adolfo Franco, estratega republicano, ex asesor de campaña de John McCain y de Mitt Romney, ex funcionario y asesor del presidente George W. Bush. Y desde Miami, Florida, nos acompaña Javier Massa, consultor político, presidente de la consultora internacional Massa Communications. Señores, gracias por participar aquí en el programa. Bienvenidos, feliz año si no los he visto este año. Gracias como siempre por estar aquí en Zoom a la noticia. Señor Franco, voy a empezar con usted. ¿Cuáles son los logros del presidente Obama en estos 5 años? Muy difícil encontrar un logro y muy difícil para empezar con todos los fracasos. Pero hay que recordarles a los televidentes a través de toda la América Latina y Estados Unidos que hace 5 años había llegado el Mesías a Estados Unidos supuestamente. Yo me acuerdo aquí un periódico, una revista muy conocida que se llama Time, que lo comparó con un expresidente muy popular, demócrata, Franklin Roosevelt. Y yo creo que la mejor comparación hoy en día sería Jimmy Carter. Pero yo creo que Carter lo hizo mejor que este presidente que ha sido un tremendo fracaso. Un presidente, Andrea, que por 2 años tuvo un Congreso demócrata en sus manos, un presidente que dijo que iba a cambiar el diálogo, la conversación, y que iba a cambiar a Washington, y hizo todo lo contrario. Es más difícil lograr cosas hoy en día en Washington, D.C. a consecuencia de este presidente que está totalmente aislado de su propio partido y de los republicanos. Un presidente que no se está involucrado en lo que debe estar involucrado, que es la legislación pendiente en el Congreso. Pero específicamente yo creo que tocaron los temas claves. El único logro, por decirlo así, ha sido el Obamacare, cuidado de salud, que es un tremendo fracaso rechazado por la gran mayoría de nuestro pueblo.
El propio presidente reconoce los errores y no son errores técnicos en su website. Tiene que ver que va a subir el costo de seguro para todos nosotros, desafortunadamente. Y yo creo que en las elecciones en noviembre de este año vamos a ver un resultado muy diferente y vamos a ver amplias o mayores, van a ganar mayores escaños los republicanos a consecuencia de esto. Las otras cosas son inmigración, cosas no cumplidas. También nos prometió un paquete de estímulo, es decir, una gran cantidad de dinero que se invirtió aquí en Estados Unidos hace 4 años y nos dijo que de un plazo de 18 meses el desempleo iba a llegar a 5%. Ese no ha sido el caso. El desempleo sigue por las nubes. Ha bajado por una sola razón, porque la gente ya está desanimada, no está buscando trabajo y no están contadas en estos sondeos que se hacen. Así que tenemos una economía todavía en una recesión muy seria. Un presidente que la política exterior no lo ha manejado nada bien. Tuvimos una crisis en Siria, que ahora todo el mundo se olvidó de esa crisis, una cosa tan inminente, que la gente estaba muriendo. No nos adelantemos, señor Franco. Y ahora se olvidó. Porque después vienen los errores y las deudas de Obama. Entonces vamos por partes. Los logros. Solo Obamacare y a duras penas, según usted. Bueno, Obamacare un logro en el sentido técnico. Yo creo que es un error para nuestro país, pero sí logró con su mayoría, sin un voto republicano, la primera vez que algo de este tipo de programas se ha aprobado de una manera no bipartidista en la historia de Estados Unidos. Así que este presidente ha sido un presidente que sabe dividir a nuestro país, no sabe gobernar y los resultados y los logros han sido pésimos y vamos a pagar un precio muy alto por mucho tiempo. Señor Massa, bienvenido. ¿Logros de Obama? Andrea, ¿qué tal? Ante todo, muchas gracias por el saludo y también que sea un año de muchas realizaciones para ti y para todos los amigos que nos escuchan en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Yo sinceramente, cada vez que tengo la oportunidad de debatir con el amigo Franco, sigo pensando en qué país vive, qué óptica, con qué anteojos ve la realidad, de qué Estados Unidos está hablando el amigo Franco. Él dice que este Obamacare, que yo sí lo considero, respondiendo a tu pregunta, uno de los principales logros de la nueva administración de Obama, es un error que nadie lo quiere, que todo el mundo rechaza. O sea, él pierde de vista que más o menos unos 25 millones de norteamericanos que hoy en día se pueden morir porque no pueden pagar un seguro médico y no pueden llegar a un hospital porque no tienen seguro médico, van a tener cobertura médica gracias a ese tan criticado por el Obamacare. Por otro lado, yo tengo que hablar de una reactivación de la economía. Hay una reactivación, es verdad, quisiéramos que fuera muchísimo más dinámica y que las cifras fueran mucho más prometedoras. Se habla de un 2% aproximadamente, pero eso ya es algo. Y más importante quizás que todo esto, el presidente Obama le ha salvado la moral a este país. Le ha hecho nuevamente pensar y sentir a muchísimos de los 300 y pico millones que vivimos en este país que todavía el sueño americano es posible. Ese sueño que se convirtió en una utopía, en una pesadilla o en un pensamiento triste gracias a las dos gestiones del presidente Bush, republicano, del cual el señor Franco, por supuesto, es defensor a ultranza. Creo que queda todavía en el tintero la tarea pendiente, sí, de la reforma migratoria. Creo que también es necesario echar mano nuevamente del control de armas. Son dos tareas que tendrán que hacerse, pero son cosas que tendrán que lograrse, Andrea y amigos que nos ven y nos escuchan, solamente si hay un movimiento y realmente una cohesión en este país que vaya más allá de lo político. Es decir, no podemos echar enteramente en el Congreso el tema del control de armas por los intereses creados, los intereses económicos enormes que hay y que sesgan a ambos partidos, hay que decirlo, y que venga esto de la sociedad. Pero yo creo que el país va por la ruta correcta. El señor Franco, por supuesto, dice que este es un desastre, que no se ha avanzado, que no se ha hecho nada. El señor Obama recibió un país quebrado, un país con una deuda de más de 6 billones, con B de burro, más de 6 billones de dólares, que fue herencia de su gran amigo, el presidente Bush, señor Franco. O sea, digamos las cosas como son. Yo no quiero justificar con esto que se ha podido hacer más, sí se ha podido hacer más, y ahora, quisiéramos que se haga. Hablemos de esos números, señor Franco, porque el presidente este 28 de enero, en su Estado de la Unión, en el discurso, defenderá su política con cifras, con números, utilizará, por ejemplo, la última cifra económica que indica una ligera recuperación. Más o menos en el 2012, 7.8 de desempleo, a lo que cierra el desempleo es en 6.7, y recordemos en el 2009 fue una cifra bastante alta en el que él cogió el desempleo, es decir, sí ha habido una tendencia a la baja.
Bueno, vamos a poner todo esto, vamos a hablar de las cosas que son hechos y ciertas. Primera cosa, para el punto de la deuda bajo el presidente Bush. 6.000 millones y ahora tenemos 17. Barack Obama añadió más al déficit que en 4 años, no son 5, en los primeros 4, que George Bush en 8. Eso es un hecho, eso es cierto. No, así que este es el presidente que ha gastado sin resultados. Segundo, con relación a la economía, una ligera mejoría después de 5 años de perder tiempo, de desempleo altísimo, cuando francamente la realidad es que la razón que eso ha bajado en parte es porque la gente ya no está buscando empleo y el desempleo verdadero es mucho más alto que eso. Eso lo digo no solamente yo, todos los economistas. El mes pasado, como quieres tener cifras, Andrea, solamente se crearon 74,000 empleos en este país. Necesitamos por lo menos 250,000. Es decir, que eso fue un récord bajo. En un país de 300 millones de habitantes, eso no es suficiente para el crecimiento. Ahora, Javier me pregunta en qué país vivo. Yo vivo en los Estados Unidos, donde el 58% de la población dice que no está aprobando las políticas de Barack Obama y este presidente. Yo respeto a Javier, pero ahora está en la minoría en este momento. En este momento, en 5 años, estaba muy por encima George Bush de lo que está hoy en día en términos de aprobación por el pueblo norteamericano. Así que cuando uno ve esa perspectiva de lo que ha pasado y el Obamacare, francamente, para que entiendan los televidentes, especialmente en América Latina, nadie se muere en los Estados Unidos. El problema es que el sistema actual que tenemos que reformar es costoso. La gente va a salas de emergencia y reciben atención médica. Sí. El problema es que este plan que tiene el presidente va a destruir el mejor sistema de salud que existe en el mundo entero. ¿Cómo se Así explica? que cuando uno ve en la totalidad, yo me confío mucho o confío en las cifras que muestran que nuestro pueblo no está de acuerdo con lo que acaba de decir Javier. Señor Massa, ¿cómo se explica esa caída? 30 puntos desde el 2009, llegó con el 70% el presidente Barack Obama al poder. Y sin duda lo hemos hablado a lo largo de estos 5 años que también lleva NTN al aire. Recuerdo cómo fue nuestra primera emisión cuando el presidente Obama ganó la elección en ese entonces y había un entusiasmo en general de un público joven, de un público hispano, que hoy por hoy en esa aprobación cae 30 puntos, está en el casi 30%, 35%. Andrea, yo creo que se produce miopía política cuando se juzga como punto fundamental la aprobación que tiene una gestión o no. Un presidente no puede hacer una gestión y hacer un gobierno simplemente para que las encuestas simpaticen y digan que las cosas van bien. O sea, el pulso de la opinión pública varía según la percepción que cada cual tiene de la situación. Habrá quienes digan que la cosa en este país está mejor, quienes digan que está igual y quienes digan que la cosa va mal. O sea, eso obviamente las encuestas lo miden como un gran muestreo que al final te da un pulso intermedio. Pero yo creo que lo importante, más allá sinceramente que las aprobaciones sean altas, sean bajas o las tendencias hacia arriba o hacia abajo, que interesan más en una campaña electoral que ya terminó hace rato, interesa por dónde es que va el país. El señor Franco, mi amigo Franco, dice sí que se han creado menos de 100.000 empleos y que eso no es suficiente en un país de más de 300 millones de habitantes. Señor Franco, yo le preguntaría, ¿cuánta gente perdió el empleo, perdió su casa durante la gestión de George W. Bush, su gran amigo republicano? O sea, si vamos a comparar situaciones, sí es verdad, no es suficiente 75.000 empleos, hace falta muchísimo más, pero por lo menos se está generando empleo. Y no se está produciendo el desempleo masivo, la ruina de tantas familias de clase media a las que el Partido Republicano le importa un rábano partido en 3, como ocurrió durante las gestiones, las dos gestiones del presidente Bush. Javier, te voy a decir una cosa. Se estaban creando empleos bajo la crisis de 2007 y 2008. Y ustedes en ese momento decían que no era suficiente y yo estaba de acuerdo. Ahora, el guión de ustedes ha sido los últimos 5, ya son 5 años, ya no sé hasta cuándo, es que toda la culpa la tiene George Bush. Hay una tormenta de nieve aquí en Washington hoy, la culpa la tiene George Bush. Es decir, que este presidente no se quiere responsabilizar por algo que es cierto. Sus políticas no han dado resultado. Y estos sondeos, Javier, siguen bajando y bajando y bajando. No es un pulso como tomar uno un ecogram del corazón, como está la presión que uno tenga de 120 sobre 80 que esté cambiando. La tendencia es hacia abajo y hacia abajo. El pueblo norteamericano
yo sé que tú estás en una minoría, no tiene confianza en este presidente y no lo tiene porque no ve los resultados. Y estos dichos empleos son trabajos a medio tiempo, son trabajos pobres. Todo el mundo lo siente aquí en los Estados Unidos, que no tenemos el crecimiento que tuvimos en los años 80, en los años 90 y francamente bajo presidente George Bush en los primeros 5 o 6 años de su presidencia. Así que este presidente o estas políticas, no fui yo, Javier, fue él el que dijo que en 18 meses iba a bajar el desempleo a 5%, controlando todo el gobierno de nuestro país. Él cree que se puede controlar la economía desde Washington, D.C., está totalmente equivocado. Y eso es el resultado que estamos viviendo en el día de hoy y esa es la razón que las encuestas están por el suelo. Sí. Vamos a revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que también opinan sobre el tema que hemos propuesto hoy, a lo que les preguntamos por los 5 años de Obama en el poder y cuáles son sus logros, sus deudas y sus fracasos. Henry Rath nos dice, no creo que los republicanos lo hubiesen hecho mejor. Opinión de nuestros televidentes. Jaime Salazar dice, mantiene una política bélica que en el caso sirio demostró una diplomacia debilitada, fortaleciendo a China y a Rusia. Jorge Arturo Saza nos comenta, la bandera demócrata de la responsabilidad fiscal con este presidente no sabemos dónde quedó. Mucha deuda pública.